Sudán del Sur es el país más joven del mundo, uno de los más corruptos y el más pobre del planeta, según datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Aquí la policía detiene los carros solo para pedirles dinero. Alrededor del 90% de las personas viven en pobreza extrema. Muchos padres optan por vender a sus hijas para sobrevivir. Debido a la falta de medicamento y de equipo en los hospitales, la esperanza de vida promedio es de 55 años, una de las más bajas del mundo. Las ONGs deben llevar la ayuda humanitaria en tanques para defenderse de los rebeldes. Millones de habitantes sufren desnutrición y los niños mueren de hambre. El 93% del país no tiene acceso a la electricidad y a pesar de los acuerdos de paz, todavía hay conflictos armados activos en varias regiones, lo que hace que no sea raro ver civiles totalmente armados por las calles. Sudán era una sola república gigante, pero debido a muchas diferencias políticas, económicas y otras culturales y religiosas, como que en el norte son árabes y son musulmanes y en el sur son personas negras y son más cristianos, tuvieron más de 40 años en guerras civiles intermitentes. Finalmente, en el 2011, Sudán del Sur se independiza y forma un nuevo país. Se vuelve el país más joven del planeta, pero también uno de los más pobres y peligrosos del mundo. Pobre no por la falta de recursos, sino principalmente por la falta de paz. Y peligroso porque después de 40 años de guerras civiles, imagínense, prácticamente todos en este país andan armados. Este es un país de casi 620,000 kilómetros cuadrados que no tiene salida al mar. Eso encarece todo porque la única forma en la que pueden llegar medicinas, alimentos y recursos es por caminos súper malos, pagando muchísimos sobornos en el camino o por avión, depende de puertos de países vecinos. Según el último censo oficial que se hizo hace unos 10 años, en este país hay 12 millones de habitantes, la mayoría menores de edad. Son habitantes muy jóvenes porque la esperanza de vida aquí es de 55 años máximo. Es de las esperanzas de vida más bajas del mundo. Solo hay un lugar medianamente desarrollado y que tiene ciertos edificios y carreteras asfaltadas, que es Juba, la capital de este país. Es como una burbuja, solo un 5% de la población vive ahí y es el único lugar donde las personas medio tienen acceso a electricidad y un poco de agua potable. Se estima que más o menos el 80 o el 90% del país vive en aldeas como estas, sin ningún tipo de servicio básico. Aquí para las personas es más importante decir a qué tribu pertenecen, que hay más de 60 tribus, más de 60 dialectos diferentes, que decir soy sursudanés. Antes de decir eso, ellos dicen soy dinka o soy mundari o soy de la tribu a la que pertenezco. El idioma oficial en papel es el inglés, pero realmente no todo el mundo lo habla. Lo que más se habla es el árabe sursudanés y los dialectos que tiene cada tribu. Y la moneda de este país es la libra sursudanesa, que al momento en que grabo este video, más o menos $1 equivale a 5.800 libras, pero eso va cambiando demasiado. Hay momentos en que la inflación ha llegado hasta un 500%. Y además, cuando fui a cambiar el dinero, me lo dieron en un paquete porque son fajos de billetes, todo lo que me dieron solo por $50. Dicho esto, creo que ya tenemos un buen contexto para conocer el país más joven y pobre del mundo y uno de los más peligrosos. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que más de 2 millones de niños padecen una desnutrición que podría causarles la muerte. Es una de las situaciones alimentarias más graves del mundo. Más de la mitad de la población en Sudán del Sur enfrenta hambre severa. Kanya la kada donga ara dangane donga kada donga dor gelang ru hiya jang dor dor pero ko cham chala yang man yara ka elan agara ngru munde danga yara ngor nang ro nyali sak bana jena age ko chudur ilo kinyelo dari la laran dari ko kada ke gero kang la dari laran bolor jena ban ngru jujuk ganya kana jena ngru echi jere sakit mana ne ban hai Edi jena de jogotin ndara ko jena de wodi nak nyete de wodi jena de degit mudu ka dir la ko goto ta ko na magar aduma pare ka jare kema jona map ila kala nyete de bes yala di jena de jare wata ban kala i jar kam sa basar sita jena de mutu o nach ko barin der mutu ber kalam be ta jan bes degit mapi o nyete mapi kan motor mabe nan mutu kul na ja buban na ja yabad mutu o jenade mutu kam akalam ja magor ka duma ko na majik mutu kulule ya ji jinana ta kuma kan jan mutu kulu ko mafi kan janade mutu ko mafi murlo ngarai na cha do ni mafi fil bele de ala cha do mafi
Bukuni da chado. Keda chado yalle o chadana. Ma yalle de yalra ta ogoma. Amigos, no les puedo negar que esta es una de las cosas, yo creo, más fuertes que nos han llegado a decir en un video jamás. Que estos niños que están aquí en la estación seca, perfectamente algunos podrían morir porque no alcanza el alimento para todos. Yo no soy padre y aún así me siento destrozado. Imagínense cómo se puede sentir una madre, un padre, la impotencia que puede sentir de saber que su hijo se va a morir de hambre y no hay nada que se pueda hacer. Dios mío. Se estima que aproximadamente entre un 80 y un 90% de la población total de Sudán del Sur, que son más de 12 millones de habitantes, viven de esta manera, en aldeas, en comunidades nómadas como esta, en casas circulares, redondas de barro, que tienen el techo de paja, que se les llama tukul, y no tienen servicios básicos. Aquí no existe el agua potable, aquí no existe la electricidad, no existen los servicios sanitarios, no hay refrigeración, no hay dónde guardar la comida. Muchas personas aquí no saben si van a comer mañana, solo consiguen lo del día a día. Y aquí lo que importa es el ganado. Esa es la base de la sociedad. Eso es lo que dicta si usted es rico, si usted es pobre e incluso si usted se puede casar. Vamos a ver que para las personas en estas áreas tener una hija es como una inversión. De hecho, que las venden siendo menores de edad para conseguir más vacas y sobrevivir. Y otras dos maneras de conseguir ganado es haciendo dinero y comprar una vaca, que una vaca puede costar hasta $1000, lo cual imagínense lo difícil que es. Y la otra es consiguiendo un que es bien fácil de conseguir porque todo el mundo tiene, y yendo a otra aldea a los que cuidan el ganado y robarles el ganado. En este espacio, en este terreno, vive un hombre con 8 hijos. Vamos a conocer cómo vive, cómo gana dinero para mantener a tantas personas. Ya la ngona ko kara ka mo cha kilo ke ji ban ile ko benia apo a ngoto la gonde ke benia ko la ade ade ja faje ya guki chu ayi de tengi ngoto ko la fa ya ka dugi chu aya mana te na ne ka morai de kabir ay ro afi ba nan kada tamane nana ko kamisa yala na denna yala kada ko talata nan ko joka ko kinya yonge anande wawaje maje ko de kinyo gwe anana te kare logga agbara anande bare ndi maje olot ko kitani gwe anana to gipam. Notaron las escarificaciones que tenía la mujer en la cara, el hombre también, pero en el caso de la mujer, estas escarificaciones, estas cicatrices, que imaginen cuánto duele hacerse eso, son un símbolo de belleza. Por eso ella tenía por aquí en los ojos y por aquí. De birista eta num yala de mila ta kate gisin yala de beremil ta moyo de kaman ta num yala de ta kwata bura putu suluba kida de ta wele tai de jol ta kwata fi ila de kaman ta wele tai de ta nada bugar ga pako kida. Las casas son de barro revuelto con caca de vaca, ramas, que es lo que le da la estructura, y el techo de paja. Alrededor del 80-90% de las personas en este país viven así. Estamos hablando de 10.800.000 habitantes más o menos que viven en casas de barro. Para movernos de un lugar a otro hay que ir pasando diferentes retenes, lugares sumamente sensibles. Es casi como que si fuera una frontera, es Dios guarde sacar una cámara o algo ahí porque es súper peligroso. Que por cierto, los retenes son con un mecate en la calle. Eso es todo lo que marca el retén, eso es todo lo que detiene el tráfico. Un policía aquí aproximadamente puede ganar $10 al mes y un alto rango puede ganar $30, pero ellos no aceptan el puesto por ese dinero, lo aceptan porque el puesto viene con un superpoder que es la autoridad de decidir quién pasa y quién no. Y así es como todo se sostiene a base de sobornos. La gente tiene que ir pagando sobornos para poder pasar. Incluso nosotros tenemos que ir pagando sobornos para poder seguir avanzando. Yo pensé que venían a tomar agua del río, pero esto es un charco. Este es un charco que se formó con las lluvias y aquí es donde sacan el agua para tomar. Se estima que menos de un 10% de la población de Sudán del Sur tiene acceso a agua potable. Por eso no es raro ver personas bañándose, ver personas lavándose los dientes en charcos, en pozos. Las mujeres son las encargadas de hacer esta tarea, por eso vemos que es una mujer y ellas acostumbran a llevar
todo en la cabeza. Como ustedes pueden ver, el galón de agua que está pesado, se lo lleva en la cabeza. Y esta es una de las principales razones por las cuales los niños mueren, por las enfermedades que contraen de esta agua. Íbamos a visitar más aldeas hoy para conocer diferentes aldeas, pero yo quiero que ustedes escuchen lo que pasó. Why we cannot visit another village today? We had in plan to visit more villages today, but something came up. In the village that we were going to visit, there was a struggle over a grazing land for cows, whereby some fight was involved, Okay. and at least 20 people died. 20 people. 20 people died in the spot in struggle for land for grazing the cows. So, and we couldn't go there just because of the conflict. It's very dangerous. It is dangerous for us, yes. Vean este toque, ellos están escamando pescados, tiran ahí las tripas y vean las águilas como estaban esperando nada más. ¡Wow! Vean cuántos halcones. La educación es un gran problema en Sudán porque millones de niños dejan la escuela para cuidar ganado, para ayudarle a su familia, a su tribu a cuidar ganado, para trabajar en cualquier trabajo que surja, para sobrevivir, como ellos, por ejemplo, que están aquí desescamando pescado. Ese es el trabajo que tienen ellos. O dejan la escuela para casarse, en el caso de las mujeres. Este es uno de los países que tiene una de las mayores tasas de matrimonio infantil en el mundo. Firulais anda buscando pescado también. Ahorita le mete un garrotazo. Lastimosamente aquí más del 50% de las mujeres se casan antes de tener la mayoría de edad. Desde los 12 años ya se van casando porque resulta que para un padre es mucho más rentable, lastimosamente así de crudo es más rentable vender a su hija joven porque entre más joven más cara es. Vender una hija virgen y joven y bonita, y depende del estatus que tenga la familia, le puede traer muchísimas vacas al padre, porque la esposa aquí se compra con vacas. De hecho, que un hombre si no tiene vacas no se puede casar, entonces tiene que ser alguien que tenga dinero en vacas quien compra a la niña para casarse. Este niño anda vendiendo cepillos de dientes, se podría decir. Esta es la rama que ellos usan para limpiarse los dientes. Esta ramita vale $50. Me cuentan que él va al bosque, corta las ramitas y viene a venderlas, y con lo que genera compra como harina de maíz y es lo que lleva de vuelta a la tribu. O sea, este niño que prácticamente no sabe hablar todavía, anda trabajando y generando ingresos para llevar comida a la casa. En este país solo existen 2 carreteras asfaltadas importantes. Vean cómo se mueve la gente. La gente se monta en donde pueda. Ahorita pasaron otros camiones y va la gente montada arriba porque normalmente tienen que caminar días para ir de un lugar a otro por estas carreteras. Como les decía, solo hay 2 carreteras con asfalto, así como esta. Esta que se acaba a 3 horas de aquí y otra que conecta la capital con Uganda, que es un país con el que hace frontera Sudán del Sur. Y tal vez ustedes puedan creer que a 3 horas donde se acaba esta carretera es donde se acaba el país, pero no. Este es un país de más de 600,000 kilómetros cuadrados, es muy grande. Entonces quiero que vean, por ejemplo, este transporte. Este es el transporte público que viene de un pueblo a 3 días de aquí. Estas personas llevan 3 días de camino. Vale $30 este viaje. Es muy caro. Ellos vienen del norte del país y van para la ciudad, ya sea a buscar oportunidades o a visitar familiares. Y los buses se encuentran en muy mal estado, entonces es común encontrarse escenas como esta en la calle. El bus se le quebró una llanta, quedó varado y aquí quedaron todos en el camino. Y esto es en época seca que se puede transitar. Cuando caen las lluvias, cuando entra la temporada de lluvias, más del 60% del país queda incomunicado porque las carreteras son de barro, son de tierra y todo se inunda. Entonces todo mundo queda aislado en sus aldeas. El parabrisas de este bus es masking con plástico, ni siquiera tiene vidrio, es una reparación. La gasolinera más cercana de este punto se encuentra a 2 horas hacia cualquier lado de la carretera. Entonces un negocio es vender gasolina así, en 1,5 litros para emergencias. Este 1,5 litros de gasolina aquí en medio de la calle vale $3. Esto de aquí es shisha. Claro, mi hermana se va a meter unos bombazos de shisha. Esto es como un jícaro. Ponen la shisha, arriba le montan un papel aluminio. Ay, señora, agarra los carbones al rojo vivo con la mano. Ay, y así es como queda la shisha casera. La pateó. Huele suave, huele a la shisha egipcia.
Yo, señora. Ok. Shokran. Que le dé. Uy. ¿Qué se le va a hacer? Suficiente. Ya está bueno. Dele usted mejor. Si se lo preguntan, así es como se ve al que le va bien en la aldea. Así es como se ve una casa moderna por aquí. Es lo mismo, tiene las bases de ramas, es barro revuelto con caca de vaca, pero ya tiene el techo de zinc, lo que permite que la casa sea mucho más grande. Adentro tiene sus sillas plásticas y demás. Ahora, muy importante, quiero que sepan que todo lo que estamos viendo es en el contexto de que así es como vive el 90% de la población de este país, prácticamente en extrema pobreza. Existe otro 10% que se divide en un 5% que vive en áreas un poquito más urbanas y otro 5% que vive en la capital, en la ciudad principal, donde hay edificios, hay supermercados. Igualmente es una ciudad en desarrollo, tiene pocas calles asfaltadas y es muy difícil grabar por ahí, pero existe. Tienen que saber que existe esa capital donde vive un 5% de la población y donde tal vez menos de un 1% son ricos y tienen carros muy caros y probablemente tengan casas con piscina y demás. Cuéntenme si les gustaría que investiguemos sobre esa vida. Cuéntenme ahí abajo en los comentarios. Tomando en cuenta que el ingreso per cápita es más o menos $25 al mes y que un policía, un empleado público gana entre 10 y $30 al mes, vamos a ver cuánto valen las cosas en una tiendita. Obviamente el lugar tiene que adaptarse a la economía de las personas. Entonces aquí nada se vende en sacos, nada se vende en paquetes enteros. Por ejemplo, este saco de harina de maíz se vende por copas. Cada copa de estas vale aproximadamente 70 centavos de dólar. Una botella de agua vale 70 centavos. Nos encontramos que se puede comprar fresco, que lo sacan aquí con una copita y lo sirven en una botella. Esta es la porción que usted puede comprar, no la botella completa, sino le venden esta porción y vale aproximadamente 25 centavos de dólar. Los cigarrillos son más caros que la comida. Este paquete de cigarrillos vale aproximadamente $1 y me llama muchísimo la atención que aquí se puede encontrar crema clarificante, crema para aclarar el color de la piel, vale $2. Se pueden comprar también bebidas como Sprite, como Coca-Cola. Esta Coca-Cola vale unos 50 centavos de dólar y esta cerveza vale como $1.50. Quiero comprar algunas cosas para esta aldea que nos recibió y vean cómo ando el dinero. Parezco un narcotraficante con tanto efectivo. De hecho que tengo que esconderme para sacar aquí lo que voy a necesitar, si no podría ser hasta peligroso. Acabamos de toparnos una caravana de las Naciones Unidas y ¿cuál fue la sorpresa cuando me percaté que andaba con sus propios soldados? Yo creí que lo andaban custodiando, pero no. Andaban con sus propios soldados, con chalecos antibalas, con todo el traje militar. Andaban con tanques de guerra. Amigos, las organizaciones aquí tienen que ir a entregar medicamentos y comida en tanques de guerra porque a ellos también los atacan. Me imagino que para quitarles las medicinas y la comida. Entonces, como ellos entran a zonas donde ni el Estado tiene control, tienen que ir de esta manera. Lastimosamente en este país aún sigue muriendo gente por enfermedades tan comunes como la diarrea, por infecciones o por malaria. Entonces, si no fuera por estas organizaciones, miles o millones de personas no recibirían atención médica ni medicina, ni tampoco alimentos. La ayuda humanitaria soporta en gran parte lo que pasa aquí. En sus países tiene que haber un lugar famoso de paso, que cuando usted va de una ciudad a otra, obligatoriamente hay que pasar ahí a comer. Pues ese es este lugar en Sudán del Sur. Esto es como un restaurante de paso. Aquí es donde si usted va de un lugar a otro, obligado tiene que parar y mandarse un pescadito. Este restaurante está hecho de manera bien rústica, se cocina en piedras, con leña, con fuego. El techo es este árbol que está hermoso y vamos a ver lo que venden y los precios de las comidas, porque no cualquiera puede pasar a comer aquí. Oli sama ni gitu, ikan ni gitu, ya la bagi libu, yo hilo asulu, tabakolo, tabija tani, tabija que engalamos los samaga. Ana que se querita, okay, esta conia llama fatirgi jalanina. El precio del plato depende del tamaño del pescado. Hay pescados que pueden costar hasta $10, que no cualquiera los puede comprar. Normalmente aquí pasa a comer gente de la policía, que aunque el salario es de 10, de $30 al mes, ganan más dinero con sobornos. Pasan a comer empleados de las ONGs que trabajan aquí en Sudán del Sur. Pasan viajeros como nosotros o guías que pueden pagarlo. Me dicen que también cuando alguien quiere darse un lujo, lo que hacen es comprar un pescado grande entre varios, que se unen 5 personas y entre todos ponen para comerse un pescado frito. Pero si viene alguien que quiere comprar pescado para llevar a su casa y para tenerlo por allá, compra de este. Este es pescado
pescado ahumado, pescado que ponen al humo para que dure mucho más la carne. Le ponen sal también, entonces aunque nadie tenga refrigeradora, lo puede guardar en la casa. Así es como se ve un área urbana. Este es un centro. Aquí vamos a ir a buscar el mercado donde vienen los agricultores, donde vienen los pescadores, donde vienen todos a vender el excedente de sus productos para conseguir un poco de dinero. Véanlo ustedes mismos. Estos son los locales comerciales, esta es la calle, están los boda boda, la gente que transporta gente en moto. Esto es lo más desarrollado que nos vamos a encontrar fuera de la capital. Esas máquinas que se escuchan es donde están moliendo el maíz y donde están moliendo el sorgo para volverlo harina. Este es el mercado más grande del área. Entonces es común toparse gente que viene a socializar. Por ejemplo, toparse jóvenes que andan aquí caminando de la mano, que andan simplemente pasando el rato. O si usted necesita conseguir algo, aquí es donde usted viene. En este mercado se pueden conseguir sandalias como estas, que se le salen los clavos ahí abajo. Son sandalias hechas de neumáticos. No sé si recuerdan los huaraches que usaban en México los tarahumaras. Pues son de ese mismo tipo. Es hecho de neumático. Esto es de neumático también, tiras del neumático. Y dicen que estas son las mejores que uno puede comprar aquí en el mercado. Unas como estas valen $6. Normalmente cuando las personas se vienen a vivir cerca de estos centros urbanos o de estas zonas más desarrolladas, es que se envuelven ya en el sistema en el que vivimos nosotros, en el sistema de ganar dinero, comprar comida, no en el sistema del área rural, que es criar vacas, sacarle leche y sobrevivir simplemente de lo que genera el campo, sino que ya aquí tienen que preocuparse por tener dinero para comprar la comida. Amigos, finalmente aquí se acaba este video, este primer video por Sudán del Sur. Estén pendientes que se viene una serie de videos muy impactantes por este país. Este video es uno de esos que me hace preguntarme si está bien venir aquí a mostrarles a ustedes todo esto en la cámara. Es algo que yo no desearía que fuera así, pero pasa en el mundo, sucede aunque nosotros querramos o no, y estoy seguro que muchísimas veces ni lo sabemos. Puede que miles de ustedes ni se imaginaban que esto pasaba en este país. Déjenme sus pensamientos, déjenme sus comentarios por ahí abajo. No se olviden de suscribirse, compartir este video por todas partes si les gusta este tipo de contenido que me apoya bastante, y nos vemos en el próximo video. Pura vida.